Y uno no quiere, lo peor que le puede pasar a uno cuando uno llega cansado de trabajar es que haya poca agua. Y que tú quieras sentir ese chorro de agua fría que caiga sobre ti. Y quieras sentir toda esa agua que viene sobre ti. Porque tú lo que quieres es abrir la pluma y que el agua siga fluyendo y fluyendo y fluyendo. Eso es tan representativo de lo que es venir a la casa de Dios. Porque cuando entramos por la puerta y estamos en la casa de Dios, sentimos su gloria, sentimos que llueve sobre nosotros, sentimos de que su presencia llueve sobre nuestra vida. Yo quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: hoy es día de parir. Dios es bueno, hermano. Él es bueno. Yo quiero que busques conmigo una palabra muy hermosa que se encuentra en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. Si me pudieran buscar el otro atril pequeño para ponerlo allá. Primer libro de Samuel, desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Quiero que cuando lo encuentres digas amén. A todos nuestros hermanitos que están online, Primera de Samuel capítulo 1, a través de internet, les bendecimos en esta mañana. Quédate ahí, que Dios tiene algo lindo para ti. A todos los hermanos que no lo veíamos hace un poquito de tiempo, bendecidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno que estamos en su casa para adorarlo. Un poco más, más para arriba. Ok, ahí. Gracias, Señor. Aquí estamos bien. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Gracias a Dios que nuestros padres no nos pusieron este montón de cosas. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligiendo tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dejares a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba,
largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron fuera y fueron a su casa, a Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que le destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová a Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu arma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Seré de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Todos hemos escuchado esta gran historia de Ana. Ana era una ama de casa, una buena esposa, una madre, un gran esposo. Tenía un gran esposo que se llamaba Elcana. Y Ana tenía todo lo que una mujer puede desear en la vida. Era bella, ese tipo de mujer que deja una estela de admiración entre las vecinas, entre la gente que les rodea. Además tenía Elcana. Era un esposo que la amaba por sobre todas las cosas y una buena religión. Cada año la fe y la buena posición que ostentaban los llevaba a un lugar de adoración en Silo, donde ofrecían allí a sacrificios abundantes a Dios. Eran buenas personas. Ana y Elcana eran buenas personas. Era una mujer, no era una mujer común, pero era una de esas mujeres que cualquier mujer querría tener lo que ella tenía. Un buen esposo, una buena posición, servían a Dios, era hermosa, tenía todo lo que una mujer desea tener, pero tenía un problema: era estéril. Y en ese tiempo ser una mujer estéril era una maldición. Cualquier mujer que en ese tiempo fuera estéril era una maldición, y eso se convertía muchas veces en la burla de las personas, y pocos hombres se le acercaban a una mujer que fuera estéril, porque los hombres querían dejar una generación, querían dejar cuando se murieran una generación de hijos que les representara después de su muerte. Y eso Ana no lo representaba, porque Ana era estéril, no podía tener hijos. Pero Ana tenía una rival que se llamaba Penina, que también era esposa de Elcana para ese tiempo. Y esta mujer sí tenía hijos, así que cada año era
una orden divina a subir a un lugar a ofrecer sacrificios. Y ellos acostumbraban a hacer esto, y cada año el Cana subía con Ana, su mujer, y subía también con Penina. Y ya leímos lo que la Biblia dice, que después de ofrecer el sacrificio, hacían como una especie de bendición y bendecían a cada persona, y le daba a los hijos de Penina y a Penina una gran parte, pero a Ana le daba la mejor parte, porque dice que a Ana él la amaba. Entonces Ana era una mujer privilegiada. Diga conmigo, era una mujer privilegiada. Era una mujer de Dios. Pero también a los hombres y a las mujeres de Dios le llegan momentos difíciles. Usted a veces piensa que todo lo que se ve por apariencia está bien, pero hay hombres y mujeres y hay grandes personajes de Dios en la Biblia que cargaron una gran presencia de Dios, que cargaron una gran unción. Pero detrás de esa gran unción, detrás de esa gran presencia de Dios, detrás de esos grandes ministerios, también habían grandes dificultades. Y Ana era una de esas mujeres que amaba a Dios con todo su corazón. Era fiel a lo que creía, era fiel a su esposo, pero tenía un gran problema que por toda la vida le había afligido. Era estéril, no podía tener hijos. Lo peor que le puede pasar a alguien en la vida es estar pasando por una situación difícil y encima de la situación tener a alguien que se está burlando de ti. Es un poco humillante. O sea, cuando ves en la calle, por ejemplo, a muchos jóvenes burlarse quizás de un ancianito que está dando tumbos en la calle porque quizás está tan ahogado en el vicio de las drogas o en el vicio del alcohol. Y ves a un montón de jóvenes burlándose de él, porque no saben la condición de ese viejito. A veces he visto a personas adultas burlarse de un joven que está en un punto de droga, casi cayéndose, así como los vemos en las luces. Y les llaman tecatos y se burlan de ellos porque no saben lo que están pasando. Y esos seres humanos son exactamente eso, son seres humanos, tienen sentimientos. Muchas de esas personas han hecho todo lo posible por salir. Se les ha hecho difícil salir de ahí. Los hemos visto caerse, levantarse, volver a salir, hacer grandes sacrificios, pero evidentemente sin Dios no se puede salir de ningún lugar. Pero están ahí, tienen una condición. Y ellos viven quizás en esa maldición que no nos tocó a nosotros porque escogimos otro camino. Duermen en las calles. Son la escoria de la sociedad para muchas personas. No tienen oportunidades de trabajo en ningún lugar. No son bien recibidos en los negocios. Apenas los dejan entrar en algunos lugares a comer. Bájame esto un poquito, mi amor. Sufren eso todos los días. Les cierran las puertas en muchos lugares. Ana tenía todas las cosas que podía querer tener cualquier mujer, pero tenía una de las cosas más difíciles para aquel tiempo: era estéril. Y eso representaba no tener futuro. Una mujer que era estéril no tenía futuro en la sociedad. El orgullo masculino de los hombres en aquel tiempo era buscar una mujer que pudiera darle hijos, porque eso representaba dejar un legado. Era el orgullo de cada padre saber que cuando muriera, otra generación que él había dejado iba a tomar su lugar. Por eso cada rey anhelaba que le nacieran hijos varones, porque eran los herederos del trono. Y ellos sabían que ese trono iba a pasar de mano en mano, y cuando ese hijo fuera viejo, entonces los nietos de ese rey iban a ser los que iban a tomar el trono. Y eso era el orgullo, y eso era lo que se esperaba. Todavía hay muchas naciones en la actualidad donde cuando nacen las mujeres, si nacen niñas, para no mencionar el país donde hacen esto, las matan. Hay países en la actualidad que cuando nace una niña la matan.
Y en este tiempo, en este siglo XXI donde vivimos, quieren varones. Ana no podía tener hijos, pero todos los años Ana subía a adorar. Una de las cosas que Ana tenía era sufrimiento, tenía dolor, tenía desesperación, sentía hasta cierto grado, se sentía humillada porque su rival todos los años que iban a adorar se burlaba de ella. Y se burlaba de una forma en que era ofensiva. Le decía: yo tengo hijos, tú no puedes tener hijos. Mira cómo puedo ser mejor mujer para tu marido que tú, porque tú no puedes darle nada. Yo le estoy dando la herencia, yo le estoy dando un legado. Y Ana tenía que soportar eso cada año, pero cada año subía a adorar. Una de las cosas que yo quiero enseñarte en esta mañana es que los grandes eventos de Dios han sucedido con hombres y con mujeres que han tenido grandes problemas y dificultades, pero no le han permitido a los grandes problemas y dificultades que detengan el propósito de Dios en su caminar. Toda la vida de un hombre y una mujer de Dios está marcada por grandes tempestades, tormentas y obstáculos en la vida que se han puesto para que tú y yo no lleguemos. Y eso comienza desde el momento en el que nacemos. Muchos de ustedes sufrieron enfermedades en un hospital cuando eran niños. Pudieron haber muerto. Y muchos de ustedes a lo mejor vieron a niños morir en un hospital acabando de nacer. Hace quizás 52 años atrás, 60 años atrás, la ciencia no estaba tan adelantada y los niños morían por cualquier cosa. Una hermanita que nació antes que yo, murió 8 meses después que nació. Y no estoy diciendo que mis hermanas son feas, ellas son lindas todas, pero esta que nació era hermosísima. Mi mamá me cuenta cómo era ella, porque yo no había nacido, obviamente. Y mi mamá me cuenta que ella era blanquita, con ojos claritos, rubita. 8 meses que mi mamá la tuvo en sus brazos, meciéndole. Y yo voy a mencionar algunas palabras que a lo mejor ustedes no saben lo que es, pero los de campo sí sabemos lo que es un coy. Era la hamaca que se le ponía en la... Yo sé que un coy también es otra cosa que se usa en la ciencia para las mujeres, pero estoy hablando de lo que en el campo le llamamos a eso. Y se usaba una hamaca que le poníamos unos palos y ahí metíamos el niño y mi mamá la mecía ahí por 8 meses. Pero a los 8 meses le dio una enfermedad, la llevó al hospital y tuvieron que meterle una jeringuilla por su espina dorsal para sacarle un líquido y murió, ahí murió. Yo vi su cajita pequeñita a lo escondido de mi mamá, busqué unos retratos que mi mamá tenía escondidos y encontré el entierro en aquellas cámaras blanco y negro, de una cajita así de chiquitita. Y como yo no sabía, cuando encontré eso yo tenía apenas unos 11 años. Tampoco me atreví a preguntarle a mi mamá porque yo había visto eso sin permiso de ella. Pero ella finalmente me cogió y me dijo la verdad. Había muerto una hermanita antes que yo. Y yo le pregunté a mi mamá si ella lloró. Y ella, con sus ojos lagrimosos, me dijo que sí. Me dijo: es que era hermosa, se llamaba Maribel. Y yo me puse a llorar y yo dije: era alguien que nació antes que yo. Y sin embargo llegó a 8 meses y se fue. Y eso marcó un poco la vida de mi mamá. No había varones en la casa. Ana no tenía hijos. Y yo pienso, creo, no sé, ¿verdad? Hay sus excepciones, pero la regla general es que todas las mujeres en la vida quieren tener hijos. Una mujer se casa y quiere tener hijos, porque eso es algo que una mujer anhela. Las mujeres fueron diseñadas por Dios para ser madres. Escúcheme esto, hermano. Todo lo demás que ocurra de ahí en adelante puede ser un proyecto humano, pero el diseño original de Dios en hacer una mujer es que la mujer fuera madre. Dios no hizo a las mujeres para que se cansaran de vivir la vida y cuando ya fueran viejitas dijeran: ay, déjame tener un hijo ahora por si acaso. No, Dios te hizo, y en su diseño original Dios siempre quiso que las mujeres fueran madres. Ese fue el diseño original de Dios, pero nosotros todo lo cambiamos.
Ahora tú ves jóvenes que se quieren casar y tú les hablas de hijos y te hacen como si fuera algo malo. Uy, hijos. Y se olvida que ellos fueron hijos. Dice, nos olvidamos que nosotros fuimos hijos. ¿Y qué si nuestra madre nos hubiese dicho cuando estuvieran en el vientre? Uy, hijos, si nos hubiese abortado. Estamos aquí por un milagro de Dios. Pero estamos aquí porque alguien nos permitió durante 9 meses molestarle su vida, desfigurarla, quitarle el sueño, el descanso. Alguien soportó 9 meses de su vida que nosotros le molestáramos su cuerpo. Y es posible que a esa madre nadie le obligara y no estuviese obligada a que nos dejaran hacer. Tuvo 1000 opciones en la vida. En mi caso, mi mamá tenía la pobreza encima de ella. Pero mi mamá desafió la pobreza para criar 13 de nosotros en medio de la pobreza más pobre. Hoy estamos aquí porque tener un hijo es una bendición. Los hijos son una bendición. Podrían causarnos los problemas. Hermano, mire, no hay ningún padre que los hijos no le vayan a causar problemas. Eso está dentro del paquete. Vamos a llorar por ellos, vamos a sufrir por ellos, nos vamos a desvelar por ellos. El que se casa y crea que los hijos van a ser con alitas y van a tener una aureola, aquí nada va a pasar, está equivocado. Vas a llorar por ellos, vas a sufrir por ellos, Dios te va a pasar por el fuego por ellos, pero nunca van a dejar de ser tus hijos. Ana adoraba todos los años y subía todos los años a adorar, porque era importante para ella adorar. Nunca dejes de darle a Dios lo que Él merece por un problema en tu vida. Nunca descanses de adorar a Dios y de darle a Dios aquello que Él quiere de ti, porque estés pasando una situación. Porque tu situación depende de ese cambio en tu situación. Esa situación se va a transformar cuando empieces a adorar. La adoración cambia todo. Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de más adentro. Lo que quiere decir eso en la cárcel de más adentro es como decir el calabozo. ¿Qué hacían unos hombres de Dios que estaban haciendo la voluntad de Dios? Y por hacer la voluntad de Dios caen presos. Pero la Biblia dice que a medianoche, ustedes saben que casi siempre cuando decimos a medianoche, es que cuando todo el mundo se acuesta, a veces los padres están llorando, están pensando. Las madres están en la casa pensando dónde estarán sus hijos. Es como el tiempo más pesado cuando uno espera que todo el mundo en la casa se duerma para llorar, para buscar una esquinita y rogarle a Dios y pedirle a Dios. Esa medianoche. Así es, Pablo y Silas a la medianoche estaban ahí en la cárcel y en vez de estar llorando, en vez de estar preguntándose el uno al otro, Pablo no le estaba diciendo a Silas: ¿tú no te has preguntado por qué estamos aquí si estamos haciendo la voluntad de Dios? Ellos no empezaron a preguntarse eso. Ellos no estaban diciendo, pero ¿por qué nos pasó esto si nosotros lo que hacemos es predicar el evangelio? Ellos no se pusieron a quejarse, no se pusieron a llorar. Pero a medianoche se les ocurrió una gran idea. Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando la vida y la noche se torne lóbrega para nosotros, lo mejor que podemos hacer cuando nuestro camino empiece a oscurecerse, lo mejor que podemos hacer es empezar a adorar. Lo peor que podemos hacer es dejar de adorar, callarnos, cerrar la boca. Ausencia de adoración, el enemigo toma ventaja y empieza a meter pensamientos en nuestra cabeza y a meter presión en nuestra cabeza hasta que terminamos depresivos en un hospital. Pablo y Silas se le ocurrió a la medianoche y dijeron: vamos a hacer algo, vamos a hacer un concierto aquí. Y empezaron a cantar salmos. ¿Te imaginas preso en la situación más difícil y a ellos se les ocurre en la situación más difícil empezar a cantar y adorar a Dios? ¿Qué ocurrió?
Dice que a esa hora en la que estaban ellos orando y alabando a Dios, se escuchó un gran ruido. La presencia de Dios comenzó a entrar, porque hay algo que hace la alabanza tuya y la adoración trae la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene sobre nuestra vida, todo empieza a cambiar. Tú y yo podemos estar agotados, tú y yo podemos estar tristes, podemos estar cansados, pero cuando empiezas a orar y cuando empiezas a cantar y adorar a Dios, el Espíritu Santo lo transforma todo, lo transforma todo. Todo cambia cuando llega la presencia de Dios. Cuando empezaron a cantar, se empezaron a escuchar ruidos. Y Dios empezó a abrir las puertas de las cárceles. Lo primero que hace Dios, cuando tú y yo lo alabamos en una situación difícil, es sacarnos a nosotros de la prisión. Y tú dices, pero ellos seguían presos. Sí, pero hay otra prisión, que es más difícil que estar detrás de unos barrotes. Porque hay gente detrás de unos barrotes que es libre. Y hay gente que no está en una cárcel física, pero sigue estando preso. Están presos de su pecado, están presos de su depresión, están presos de su vergüenza, están presos de todo lo que está en la vida, están presos de eso. David decía, saca, oh Dios, mi alma de la cárcel para que pueda yo alabar tu nombre. David no estaba preso. ¿Por qué dijo él eso? Saca, oh Dios, mi alma de la cárcel para que pueda yo alabar tu nombre. Porque mientras el diablo a nosotros nos mantiene así arrinconados, mientras él nos roba el gozo de Dios, estamos en una prisión. Cuando Él te mete en esa prisión, te quita tus derechos, el derecho de alabarle, el derecho que tienes como hijo de Dios. Cuando Él te encierra, pierdes el privilegio de posesionarte de lo que Dios te ha dado. Cuando Él te encierra en una cárcel, ya no lo alaba. Y si no lo alabas, no tienes su presencia. Si no tienes su presencia, no tienes nada. ¿Por qué el diablo quiere que estemos encarcelados? Porque es el lugar que Él utiliza para martirizarnos. Entonces cuando te encarcela, ¿qué empieza a decirte? Yo me he caído en la vida muchas veces. Y una de las cosas que hace el diablo cuando nos caemos es empezarte a decir, y eso que predicabas, ese era el mismo que te hizo caer. ¿Ahora qué hace? Te acusa. Y eso que eras pastor. ¿No te ha pasado eso? ¿O es el único a mí que me ha pasado eso? Él te hace hacer algo que no debes hacer. Y después que lo hacemos, ¿qué hace Él? Nos acusa. Si Él no fuera nuestro acusador, el Señor no necesitaría ser nuestro abogado. Pero Él sabía que tendríamos un acusador. Por eso la Biblia dice, si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre. Si hay un abogado, tiene que haber un fiscal. Y cada vez que tú haces algo, el diablo va a acusarte directamente con Dios. Y eso que eres pastor, y eso que eres él, y eso que vas a la iglesia, y eso que eres esto, y eso que eres lo otro. Y tú te pones a pensar, ¿por qué cometiste ese pecado? ¿Por qué caímos? ¿Por qué cometimos ese pecado? Él nos llamó, Él nos tendió la trampa, pero después es el mismo que nos acusa. Porque Él no quiere ver destruido. Él no te quiere ver a ti gozoso. Él no te quiere ver a ti con la paz de Dios. Él no te quiere ver prosperado. Él no te quiere ver sintiendo la presencia de Dios. Tú representas un reto para el infierno. Representas un gran peligro para el reino de las tinieblas. Porque si tú te llegas a poner en las manos de Dios, si te conviertes en un hambriento, en un perseguidor de la presencia de Dios, vas a hacer que las paredes del infierno tiemblen cuando empieces a hablarle a la gente, cuando empieces a poner las manos a la gente y la gente empiece a sanarse, cuando empieces a libertar a personas que están cautivas en la calle porque estás tan lleno de Dios que a cada persona le vas a ministrar una palabra. Y el diablo no quiere que te levantes, él quiere encarcelarte. Pero Dios en esta mañana te está, yo voy a abrir tu cárcel, yo voy a romper tus cerrojos, yo voy a romper esas cadenas, voy a quitar los candados que hasta ahora te han aprisionado. ¿Pero para qué? Para que lo alabes. Pablo y Silas se le ocurrió una idea loca. A las 12 de la noche en una cárcel empezar a alabar a Dios. Los presos empezaron a escuchar esa canción. La presencia de Dios comenzó a meterse en cada celda que estaba ahí. Habían presos horribles en esos lugares. Pero cuando ellos empezaron a cantar,
Empezaron a adorar a Dios. La presencia de Dios comenzó a meterse en ese lugar. Dios no va a escatimar en el lugar donde tú estás para meter ahí su presencia. Nuestro gran problema es que limitamos a Dios. Nosotros a veces pensamos que las circunstancias no pueden ser cambiadas por Dios. No limites a Dios. Eso que tú crees que Dios no puede hacer, Dios está a punto de hacerlo, pero Dios está esperando que des el primer paso tú. Dios no tiene límites. Dios puede hacer cualquier cosa. Tú lo estás limitando. Tú le estás diciendo a Dios, no puedes. La mayor parte de las veces en las que decimos yo no puedo, estamos limitando a Dios. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígame una cosa, ¿cuántos creen en la Biblia? ¿Cuántos creen que todo lo que dice la Biblia es verdad? Pues la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, ¿qué está diciendo? Todo es todo. Y eso también lo puedes. Y eso que tú piensas que no puedes, también lo puedes. Dios puede tomar la vida de un fracasado y convertir a ese hombre y esa mujer fracasada en un hombre y una mujer victoriosa, exitosa. Yo he visto a Dios hacer eso una y otra vez. Pero ¿qué va a hacer el diablo? En la peor situación de tu vida, él va a querer callarte. El arma más poderosa que tú tienes está debajo de tu nariz. Tóquese su nariz. Si tienen, algunos se nos hacen más fácil que a otros. La vamos a encontrar más rápido. Pero tu nariz no es el poder más grande que tienes. Tu nariz es un filtro donde exhalas el aire, donde lo recibes y lo vuelves a devolver. Si te tapas la nariz por unos minutos y cierras tu boca, pasa algo en el cerebro, no le llega el aire y nos fundimos. Pero el poder más grande no es tu nariz, está debajo de tu nariz, es tu boca. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Ahora dígame una cosa, hermano. Dígame si hay un poder más grande que el poder de la vida. Y dígame si hay otro poder más grande que el poder de la muerte. Los dos poderes más grandes a los que nosotros nos enfrentamos aquí en este mundo es el poder de la vida y el poder de la muerte. Y el Señor dijo que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. ¿A dónde está? En nuestra boca. Mire qué grandeza. Tú no sabes lo que tienes. Tú no necesitas un Magnum 357. Bueno, ya eso pasó a la historia. Tú no necesitas una metralleta. Tú tienes un arma poderosa. Nuestro gran problema es que todo el día estamos confesando maldición sobre nosotros mismos. Todo lo que tú confiesas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que tú comerás del fruto de tu boca. Tú vas a disfrutar el fruto de lo que tú has dicho de tu boca, es lo que vas a comer. Tú dices, yo soy un derrotado, tú vas a ser un derrotado. Tú dices, yo no sirvo para nada, tú no sirves para nada, tú lo confesaste. Y toda confesión que nosotros hacemos viene a acarrear en nuestra vida. El producto de nuestra vida que vamos a cosechar de aquí algún tiempo es lo que hemos sembrado ahora. Lo que yo siembro sobre mi generación ahora, lo que yo siembro sobre la iglesia ahora, lo que yo siembro sobre mi familia ahora, lo que yo declaro sobre mis hijas ahora, lo que yo declaro sobre mi vida ahora, lo que yo declaro sobre el ministerio ahora, es aquello que yo mañana voy a cosechar. Porque la Biblia dice que yo voy a comer del fruto de mi boca. Si usas y cambias este panorama y en la peor situación de tu vida se te ocurre la idea de Pablo y de Silas, empezar a alabar a Dios. Las cárceles se abrieron. Los guardias vinieron a ver qué es lo que estaba pasando y se dieron cuenta que algo había ocurrido. La presencia de Dios había llegado a ese lugar y Pablo y Silas le dijeron, no te asustes, no te asustes, todos estamos aquí. Y evidentemente pasó una noche milagrosa, pasó algo milagroso y el carcelero de Filipos le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se imaginan, hermano? Que a ese carcelero que solo su trabajo era velar los presos, en esa noche Dios le cambió la vida. Tú estás pensando en cómo podemos nosotros cambiar la vida de una persona, cuando en vez de estar en un lugar quejándonos, podemos cambiar el panorama y la historia de una persona solo con provocar que la presencia de Dios venga sobre ese lugar, porque la presencia de Dios va a transformar y a cambiar la vida de una persona. No era solamente por Pablo y Silas. Había una persona en ese lugar que era un carcelero que necesitaba ser cambiado por Dios. Y toda una familia iba a ser tocada por Dios en ese momento. Cuando hay hombres y mujeres de Dios que saben cambiar las circunstancias. Nunca esperes que las circunstancias cambien a tu favor. Dios te hizo con un poder debajo de tu nariz para que tú cambies las circunstancias. Ve a cambiar ese panorama, ve a cambiar esa situación, ve a cambiar lo que te rodea. Usa tu boca para cambiar el rumbo de tu vida. Usa tu boca para cambiar tu destino. Usa tu boca para cambiar tu futuro. Usa tu boca para cambiar lo que hoy te está rodeando. Usa tu boca para cambiar la depresión por gozo y alegría de Dios. No, Dios no va a cambiar nada. Dios te dio el poder para hacerlo tú. Usa el poder que Dios te ha dado. Tienes el poder más grande, el poder de la vida y de la muerte. Si hablas maldición, ¿para qué vas a hablar? Para muerte. Pero si hablas bendición, ¿para qué vas a hablar? Para vida. ¿Por qué nosotros le decimos a la gente bendecido? Siempre explico esto, no es porque es un saludo de alguien que se le ocurrió. Es que la Biblia dice que somos más que bendecidos. La Biblia dice que hemos sido bendecidos. Hermano, ¿no es que vamos a ser bendecidos? ¿Qué dice la Biblia? Que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso yo le digo a la gente, bendecido. ¿Tú te imaginas una persona que se levanta por la mañana y todo le ha salido mal y ve en un bumper sticker o pegado a un cristal de un carro que dice, tú eres un bendecido? Y esa persona empieza a cambiar y dice, espera, hay algo está mal en mi vida. Y dice, verdad, yo soy un bendecido. Le estoy pasando un poco difícil, pero soy un bendecido. Y empieza a cambiar su vida, empieza a cambiar la forma de operar, empieza a cambiar su forma de pensar, su punto de vista, empieza a ver la vida de otra forma. Y empieza a decir, sí, es verdad, estoy pasando por esta situación, pero soy un bendecido. Estoy sin trabajo, pero soy un bendecido. Estoy siendo perseguido, pero soy un bendecido. La esposa se fue, pero soy un bendecido. Mi esposo se fue, pero soy un bendecido. Mis hijos no están, pero soy un bendecido. Soy un bendecido, soy un bendecido. Nosotros somos bendecidos. No es un saludo, es una declaración de la palabra de Dios. Cuando yo le digo a eso a una persona, estoy declarando sobre esa persona, eres un bendecido. Ana había subido todos los años a adorar y nada la había detenido. Ese es el tipo, ese es el tipo de mujer que Dios necesita para cambiar la historia de esta tierra. Necesitamos Anas. Diga, yo soy un Ana que voy a cambiar la historia. Voy a cambiar mi casa. Voy a cambiar mi matrimonio. Voy a transformar mis hijos. Voy a transformar la vida de mis vecinos. Voy a transformar la vida de mi pueblo. Voy a transformar la vida de Puerto Rico. Dios está levantando una generación de Anas. Las Anas lloran. Claro que lloran. Las Anas sufren. Claro que sufren. De las Anas se burla. Claro que se burla. Pero las Anas saben adorar. Las Anas saben a dónde tienen que ir cuando tienen una dificultad. Las Anas saben a dónde tienen que moverse. Diga, Ana sabe a dónde ir cuando tiene una situación. Ana no se quedaba. Diga, Ana iba a adorar, pero estaba terrible lo que le pasaba cuando iba a adorar. Todo el tiempo Penina se burlaba de ella. Y cada vez que Ana subía todos los años a adorar, esa mujer estaba ahí burlándose de Ana. Pero Ana no dejaba de ir a adorar. Ella albergaba en ella una esperanza. Un día se cansó. Diga, hay que cansarse.
Tienes que cansarte de ser derrotado. Tienes que cansarte de estar en el mismo lugar. Tienes que cansarte de vivir una vida en frialdad. Tienes que cansarte de no alcanzar alturas espirituales como un águila. Tienes que cansarte de la mediocridad. Tienes que cansarte de la pobreza. Tienes que cansarte de vivir una vida sin rumbo, sin esperanza. Tienes que cansarte de la religiosidad buena, vana y vacía. Y Ana se cansó un día y dijo: voy a cambiarlo. Voy a cambiar esto que yo he hecho todos los años. Y ese día Ana dijo: voy a hacer algo que no he hecho los demás años. Dijo: voy a ir al templo a orar. ¿Y cuándo oró? Mire cómo Ana oró. Esto es lo que me gusta. Ana fue a orar. Y la Biblia dice que Ana, en el verso 14, estaba ahí tirada en el altar y hablaba en voz baja. No quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y el sacerdote de la iglesia creía que Ana estaba ebria. Y mientras Ana movía los labios, él la miraba y él creía que Ana estaba ebria y le dijo que por favor empezar a digerir el vino que se había tomado. Y Ana le contestó: yo no he tomado vino ni sidra. Estoy derramando mi alma delante de Jehová. Diga conmigo, hay gente que nunca va a entender a los adoradores. Le dijo Ana en el verso 16: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Pero ¿qué hizo Ana? En el verso 10 dice que Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová, vea esta oración. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos. Déjeme explicar lo que Ana hizo. Se imagina a alguien que nunca ha tenido hijos. Ha esperado un montón de años por tener un hijo. Alguien que ha estado amargado todo el tiempo y con amargura de corazón, y que le ha pedido a Dios: dame un hijo, y que ha llorado año tras año, y cada vez que iba a la presencia de Dios le oraba y le lloraba a Dios por un hijo. Y ahora le está diciendo a Dios no solamente hay que orarle, a Dios tiene que darles especificaciones cuando oras. Por eso la Biblia dice: pedís y no recibís, porque no sabéis pedir. Tú le dices a Dios: dame un carrito, y te dan un carrito, y de momento ese carrito mañana está talado. ¿Qué tú le pediste a Dios? Un carrito. Tú no le dijiste: Señor, dame un carrito bueno, dame un carrito que me sirva. Cuando te dan el carrito, te empiezas a decir: ay, Señor, pero tú no me diste este carrito. Pues claro que te di un carrito. Eso fue lo que le pediste, un carrito. Pero si tú le dices: Señor, mi color favorito es para no decir ningún color, mi color favorito es el gris. Yo quiero un carrito gris, que sea guaguita, que tenga aire acondicionado, que esté bueno, Señor, que esté bueno de verdad, que me dé buen servicio. Y le dices al Señor lo que le estás pidiendo, y Dios te da, porque la Biblia dice que conforme a tu corazón Dios te va a dar. Ana fue y dijo: voy a hacer algo que jamás he hecho. Voy a orar, pero voy a orar con especificaciones. Voy a ser clara con Dios. Y le dijo: Señor, aquí está tu sierva, y soy amargada de corazón, soy Ana, pero vengo a decirte algo. Necesito un hijo. Estoy cansada de que Penina se burle de mí. Yo también quiero tener herencia, yo también quiero ser de esas mujeres que te adora, pero no solamente quiero ser una mujer que te adora, yo quiero ser una mujer que tenga herencia en su vientre. Y yo soy ese tipo de mujer. Yo tengo mi vientre, tengo todo lo que necesito para que tú hagas un milagro. Hay gente que no sabe lo que tienen. Y ese día Ana oró
con amargura de corazón. Le dijo, Señor, dame un hijo. Pero mire lo que le dijo rápido. Le dijo, si me das un hijo. ¿Y qué le dijo? Que fuera varón. Te lo voy a dedicar a ti todos los años de su vida. Ahora, ¿qué tipo de mujer es esta? Y estamos hablando de una generación de Anas. Gente que pide, pero no pide por un capricho, piden para el reino. Piden porque quieren honrar a Dios con lo que están pidiendo. ¿Por qué Ana pidió un hijo varón? Porque dentro de esa sociedad, de esas costumbres religiosas, tener un hijo varón era alcanzar algo que todas las mujeres querían. Darle un hijo varón, el Cana la ponía otra vez en el sitial donde siempre debió haber estado. Eso subía a Ana de nivel como mujer. Y ella le dijo, dame un hijo varón. No le pida a Dios cualquier cosa. Pídale a Dios algo que sea grande. Si usted tiene a un Dios grande, pídale cosas grandes a Dios. Si usted está esperando algo de Dios, espere algo grande de Dios. Deje de estar esperando cosas pequeñas de Él. No lo limite. ¿Qué hizo Dios? Dios fue sorprendido por Ana. Porque esta mujer le ora a Dios y le dice, dame un hijo. Y cuando le dice, dame un hijo, le dice, ¿y si me lo das? No es para mí. ¿Cómo es que alguien que está esperando un hijo tantos años le dice a Dios, dame un hijo, pero no es para mí? ¿Qué tipo de madre es esa? ¿Qué clase de mujer le está pidiendo a Dios y está todo el tiempo orando por tener un hijo? Y cuando le está pidiendo a Dios, lo más que desea, le dice a Dios, pero no es para mí, es para ti. O Dios no va a dejar a esa gente que están pidiendo así. Cuando la gente está pensando en su reino. Cuando tú le estás pidiendo a Dios un carro y estás diciendo, Señor, pero en este carro yo voy a buscar gente que voy a llevar a la iglesia. Y este carro va a servir para bendecir a la gente. Cuando tú le pides a Dios, una herramienta, un trabajo, lo que sea, y tú dices, pero este trabajo es para bendecir, Señor. Cuando le pides a Dios una casa y le dices, Señor, esta casa es para bendecirte. No es mía. Cuando todo lo que le pedimos a Dios pensamos en honrarlo con lo que tenemos, Dios no va a decirte que no. Ana había orado. Hasta ese día oró con una amargura en su corazón terrible, pero dijo, Señor, este día se acabó. Ese día Ana decidió cambiar su destino. Y yo no sé si en esta mañana tú estás decidiendo cambiar tu destino. Yo no sé. Si en esta mañana, aún los que me están escuchando, Dios les está diciendo, ¿tú piensas quedarte o piensas cambiar tu destino? ¿Vas a cambiar tu destino o vas a seguir caminando hacia atrás? ¿Vas a cambiar tu destino? ¿Vas a cambiar tu historia? ¿Vas a tomar una palabra que Dios te da hoy y vas a decirle al Señor con esa palabra, voy a vivir en tu palabra, voy a caminar en tu palabra, pero voy a cambiar la historia de mi vida, voy a cambiar esta historia de mi vida, voy a cambiar la historia de mi vida de una vez, voy a cambiarlo, todo lo que está a mi alrededor, yo lo voy a cambiar, ya lo voy a cambiar? Solo por una palabra. ¿Sabes qué hizo? Hizo un voto delante de Dios. Diga conmigo, un voto. ¿Qué es un voto? Hizo una promesa. ¿Usted ha visto cuánta gente hacen promesas a Dios y no cumplen? ¿Cuántas veces mire, todas las iglesias, estoy hablando generalizando, cuando llega el 31 de diciembre hacen una resolución? Y tú ves a todo el mundo. Hacemos resoluciones personales y espirituales. La gente que está un poquito gordita dice, este año sí que voy a rebajar. Dime cuántas personas se está escuchando decir eso. ¿En cuántos años? Y cuando las vuelves a ver el próximo año, ¿cómo las ves? Las ves igual. El 1 de enero le preguntas, ¿comenzaste la dieta? No, estoy esperando que pase hasta el 6. Porque tú sabes, aprovechar los pasteles. El 15 le preguntas, ¿empezaste la dieta? No, porque estamos en las octavitas. Voy a esperar que pase enero, de verdad, enero. Cuando pase enero voy. No hacen nada. Las iglesias hacen resoluciones y dicen, este año sí me voy a consagrar, este año voy a orar, este año voy a ayunar, este año, Señor, voy a buscarte con todas, este año me voy, como dicen los muchachos, me voy a tirar de pecho, Señor, este año voy a hacerlo todo. Y en el próximo año hacemos la misma resolución y no cumplimos, y hacemos una promesa, promesas vanas, huecas y vacías que no cumplimos.
La Biblia dice que cuando Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Hemos hecho tantas promesas a Dios que nunca hemos cumplido. Pero esta mujer, las Anas, no hacen promesas, hacen pactos con Dios. Una promesa es algo que se puede romper, es como un compromiso. Los compromisos se rompen, pero los pactos son eternos. Y Ana hizo un pacto con Dios, diga, una generación de pactos. Una generación de Anas que hacen pactos. Eso es lo que Dios está hablando, no soy ya. Eso es lo que Dios nos está llevando. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios está buscando y está levantando una iglesia con una generación de Anas, mujeres, hombres que sepan hacer pactos con Dios. Hombres y mujeres de pactos con Dios, que sepan pactar con Dios, que sepan dar un paso de fe y hacer pactos con Dios. Los pactos no se hacen por caprichos, se hacen siempre pensando en el reino. El primer pacto que Dios hizo, lo hizo con un hombre llamado Noé. Él salió del arca. Y la Biblia dice que cuando Noé salió del arca por primera vez y pisó la tierra, lo primero que Noé hizo fue hacer un sacrificio. Tomó animales, hizo un sacrificio, le hizo una ofrenda a Dios. Y después de estar haciendo eso, entonces el Señor dice que vino a donde él y le hizo una promesa. Apareció un arco iris. Qué brutal que todavía eso aparece, hermano. Qué tan brutal es Dios que todavía ese arco iris se aparece. Cada vez que yo veo un arco iris, yo no puedo dejar de pensar en ese primer pacto. El arco iris es lo único que se sigue apareciendo de lo que pasó visiblemente en la antigüedad, porque ya no vemos la columna de fuego, ya no vemos la columna de nube, no tenemos el arca, pero el arco iris sigue saliendo. Y el arco iris fue representativo del primer pacto que Dios hizo con un hombre. Dios hizo su primer pacto no con un ángel. Dios no lo hizo con los peces. Cuando Dios pensó en pactar con alguien, pensó en ti y pensó en mí, y su primer pacto lo hizo con un hombre. Y Dios le hizo una promesa, hizo un pacto con Noé. Le hizo: Noé, jamás la tierra será destruida con agua. Dios le hizo ese pacto a Noé. Le dijo: yo hago un pacto contigo que la tierra jamás será destruida con agua. Y se le apareció un arco iris, como Dios diciendo: y sello mi palabra. Como cuando antes le decía a alguien, a una persona: te vendo esta media cuerda de terreno y tienes mi palabra. No se necesitaba un documento. Hoy la gente ni con documento. Porque saben que, hermano, tú eres tu palabra. Nosotros somos la palabra. Lo que tú eres, tu carácter, lo que tú representas como persona es tu palabra. Tú no tienes nada de más valor después de la salvación que Dios te haya dado que no sea tu palabra. Eso es lo que habla de ti. Eso es lo que te representa a ti. ¿Qué es lo que representa a Dios en la tierra? Su palabra. Porque cuando Dios dice voy a hacer algo, y Dios dice en su palabra voy a bendecirte, y si Dios no te bendice, Dios sería un mentiroso. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que lo que hace a Dios verdadero y lo hace veraz es su palabra. Y lo que tú eres en realidad no es tu cuerpo, no es tu cara linda, es tu palabra. La palabra es lo que te representa a ti. Por eso el Señor dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué nos van a conocer? Porque somos ambivalentes. Porque no sabemos cuándo tomar decisiones. Porque no sabemos cuándo decir que sí y cuándo decir que no. No. Ana ese día tomó la palabra. Dígale que está lo suyo. Y hoy yo voy a tomar la palabra. Tome la palabra hoy, tómela, no la lea, tome la palabra. Hoy es tiempo de tomar la palabra. Hasta ahora la has leído, pero Dios te está diciendo, es tiempo de dejar de leer. Tienes que tomar la palabra, tienes que tomar la palabra, tienes que tomar esta palabra de Dios, la tienes que tomar. Y Ana dijo, hoy tomo la palabra. Necesito que me des un hijo, Señor. Y hizo un pacto.
¿Qué representaba eso para Ana? Lo vas a ver en la historia. Eso representaba una generación de hombres que solo se iban a mover con una palabra, que iban a vivir sus vidas para servir a Dios. Si lees la historia de Samuel, te vas a dar cuenta el tipo de hombre, el tipo de experiencia que tuvo este hombre. Ve la oración de Ana otra vez. El verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaría a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, hermano, esta es la mala palabra. Queremos bendición, pero no oramos. ¿Qué hizo Ana? Hizo un voto. Y después de hacer el voto, ¿qué hizo? Siguió orando. ¡Ey! Óyeme. No siempre que pedimos algo sucede inmediatamente. Pero si no lo ves, sigue orando. ¿Cómo dice que oró? Largamente. ¿Cómo fue que el Señor nos enseñó a orar y le dijo a los discípulos? Oren, 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 y oren, y oren, y oren, y oren, y no se cansen de orar. Y si el diablo los ataca, sigan orando. Y si se enferma, sigan orando. Y si las cosas no te salen bien, no dejes de orar. Y si te sientes amargado, no dejes de orar. Y si te viene el dolor, no dejes de orar. Y si el dolor sigue, ora más largamente, ora más, ora más, ora más, ora más. No pedimos y nos rendimos. Dios no es como las máquinas tragamonedas, que le echamos una peseta y al momento tenemos lo que queremos. No, Dios no es mágico. Dios es otra cosa. Si le pides a Dios, lo primero que quiero enseñarte en esta mañana es que siempre que pidas a Dios algo, pidas con un propósito. Nunca le pidas algo a Dios por un capricho. Siempre que hagas una oración a Dios, haz una oración con propósito. Toda oración, como el ayuno, tiene que tener un propósito. ¿Para qué Ana quería un hijo? Pues nosotros nos podemos imaginar que como madre al fin, ¿verdad? Todas las madres que están aquí, las madres piden un hijo para que llegue a la casa, cambiarlo, jugar con él, que cambie ese vacío que hay en la casa. Ustedes saben que cuando llega un hijo a la casa todo cambia. Todo es silencio en la casa. Hasta que llega un bebé. Se empiezan a romper las figuras, los cuadros. Los muebles empiezan a tener manchas de café, de chocolate, de chito. Todo cambia. Los pedimos porque queremos tenerlos en la casa. Pero Ana no pidió así. Es que es increíble la oración que Ana hizo. A mí me sorprende esta oración. Ana quería un hijo, pero mire para qué ella le pide un hijo. Ella pide un hijo para dárselo a Dios. Habrá gente todavía que oren así. Habrá gente que cuando oren piensen primero en el reino de Dios. Esa generación de Ana no es una generación de gente egoísta. Es una generación de gente que sabe que el reino de Dios está por encima de cualquier cosa. El reino de Dios está por encima de mí. Está por encima de todos nuestros sueños. Como Ana estuvo orando largo rato, ¿qué hizo Dios? Cuando Ana hizo un voto con Dios y le dijo: te voy a dar este hijo a ti. ¿Qué hizo Dios? Escuchó a Ana. Quiero que vayas conmigo en el verso 20.
En el verso 20 de Primera de Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Diga, hay un tiempo para concebir y un tiempo para parir. No se pare y después se concibe. Voy a hablar aquí, déjame hablar aquí a los ayuyanos. Una mujer primero no para y después queda embarazada. ¿Cuál es el orden? Natural. Primero tiene que haber una relación. Bueno, en el tiempo en que estamos viviendo las mujeres paren solas. Pero en el tiempo normal, te estoy hablando de lo que Dios quiso. De que los hijos nacieran de la unión de un hombre y una mujer, porque hoy nacen a través de probetas, hoy nacen a través de 1000 cosas. Pero estoy hablando en la forma, del modelo de Dios, en el que Dios quiere que los hijos nazcan. Tiene que haber la unión de un hombre con una mujer en buena lid. Y de esa unión, de ese amor maravilloso, tiene que venir esa relación. Y la mujer queda embarazada por la unión de esas dos personas. El embarazo es una etapa. Porque todo el embarazo va a ser una escuela. No te embarazan hoy y a los 2 días pares. No. Tú no estás embarazada ahora y a las 2 horas ves el cambio. No. Quizás al mes te das cuenta que algo no pasó. Que algo natural que tiene que pasar no pasó. Y tú dices, oh. Something is wrong. Dice, algo pasó. Es una señal. Cuando recibes esa señal por naturaleza, la misma naturaleza de tu cuerpo te da una señal de que estás embarazada. Y tú, para corroborar esa señal, vas y te haces una prueba, que se la pueden hacer ahora hasta en la casa. Antes no se podía. Y cuando te hacen las pruebas en la casa, te da positivo. Y la prueba te dice, estás embarazada. Pero tú dices, estas cosas pueden fallar. Porque siempre nosotros estamos con la incredulidad. Le estamos pidiendo a Dios un hijo. Han estado 10 años pidiéndole a Dios un hijo. De momento se hacen una prueba en la casa, sale positivo y no creen. Tengo que ir a un ginecólogo. Entonces van donde el ginecólogo y te dice lo mismo que te dijo la prueba. Mira, mi amor, estás embarazada. Ya eso te cambió la vida. 9 meses. Y en cada mes tienes algo diferente. Pero todo lo que tú ves, el primer mes tú dices, la ropita. Y estás deseosa que te hagan el primer sonograma para que te digan qué es. Y tú dices, quiero varón. A los 3 meses te dicen que es nena. Y tú sufres una pequeña decepción. Pero se te mete en el corazón que nena o nene es de Dios. Y empiezas a buscar la ropita, visitas las tiendas y buscas las cositas tremendas. Todo es color de rosa. A los 2 meses y medio empiezan unas náuseas. Ahí no te está gustando mucho. Ahí ya no te está gustando mucho. Ahí ya la ropita no te está causando mucha alegría. Ahora hay náuseas. Ahora ves la comida. Y aquellos guineitos en escabeche que te gustaban tanto, te dan ganas de vomitar. Tu esposo te apesta. Se tiene que mudar de cuarto. No puede usar el perfume. Amabas la comida china, ahora no la aguantas. Empiezas a pedir cosas que no pedías antes. A alguien no le está gustando el embarazo, pero es un proceso. La barriga se te empieza a estirar, la ropa deja de servirte y empiezas a pensar, otro gasto. Pierdes tu caminar. Andabas así bien sexy, mira, y ahora andas así. Lo que llevas adentro te cambió, te transformó. No ha nacido y ya tu vida es otra. Todavía no lo has visto llorar y tu vida ha sido transformada, porque el milagro está dentro de ti.
Pero los milagros no se conciben de un día para otro. Hay un proceso en los milagros. Y cada vez que Dios te vaya a dar un milagro, cada día Dios te va a enseñar primero a cuidar del milagro. Si no sabes primero cuidarlo, Dios en el camino se lo da a otro. Porque hay mujeres hoy que salen estériles. Porque mientras hay cientos de mujeres y miles de mujeres estériles que lloran por un hijo, las que pueden dar a luz los abortan. Porque mientras hay cientos y miles de mujeres que hoy lloran en la presencia de Dios pidiéndole a Dios un milagro, hay quienes hoy los están haciendo cantos en una clínica de aborto. Mientras hay cientos de mujeres hoy que quieren escuchar el primer llanto cuando nazca, salido de su barriga y de su vientre. Hoy hay mujeres que escuchan el llanto de un bebé cuando los están haciendo cantos mientras los trituran un criminal en una clínica de aborto. A esas que hoy abortan los hijos y los hacen pedazos, y que se dieron el gusto en un callejón, en un motero, en un carro. Lo que tenían adentro no tenía culpa. Los hijos de nosotros no tienen culpa de las malas decisiones que nosotros hemos tomado en la vida. Y si ese niño está en la barriga, ese niño tiene que nacer, porque ese niño no tiene culpa de mi pecado. Ese niño no tiene culpa de las decisiones malas que yo tomé. Miles y millones de niños han muerto hoy. Y se escucha el llanto todavía de cientos y millares de miles de niños que hoy lloran en las clínicas de aborto mientras los hacen pedazos. Y alguien me puede escuchar y me puede decir: pastor, no tiene que ser tan específico. Tenemos que decirle a la gente a dónde estamos. Les dije hace poco que un estudio reveló que los Estados Unidos de América han matado más niños en las clínicas de aborto con la ley de la legalización del aborto que todos los soldados que han muerto en todas las guerras. Eso da ganas de llorar. ¿Tú sabes lo que es que una madre hoy llore la pérdida de un soldado que muere en una guerra porque murió sirviendo a su país? Y que mientras esa madre llora la pérdida de su hijo, otras los están matando. Estamos hablando de otra generación. Estamos hablando de una generación de pacto. La generación de pacto no le tiene miedo a la pobreza, no le tiene miedo a las circunstancias. Las pobrezas se pueden cambiar. La vida nos ha dicho y nos ha enseñado, este Puerto Rico donde hemos vivido, aún esta naturaleza misma nos ha enseñado que aún esas cosas se pueden cambiar y se pueden mejorar en nuestra vida si nos disponemos a hacer algo por lo que hoy estamos viviendo. Aún las peores situaciones en las que nosotros vivimos fueron cambiadas y transformadas por aquellos que hoy lucharon para mantenernos donde estamos. Ana le hizo un pacto a Dios. Y ese pacto que Ana le dijo a Dios, le dijo: lo que yo quiero pedirte no es para mí. Lo que te estoy pidiendo es para ti. Ese es el tipo de mujer. Ese es el tipo, y cuando estoy hablando de una mujer, no estoy hablando en exceso, estoy generalizando. Ese es el tipo de Ana que Dios está buscando. Son aquellos que entran a la presencia de Dios y abandonamos nuestras peticiones para orar y poner en el orden divino, poner a Dios primero. Cuando Dios no está primero en el orden de nuestra vida, no nos pueden salir bien las cosas. Pero en el orden de prioridades, Dios ocupa el primer lugar. Tú tienes que prepararte, porque si Dios está en el primer lugar de tu vida, todo lo que va a ocurrir en tu vida tiene que ser bueno. Tienes que prepararte para la bendición. Tienes que prepararte para el éxito. Si Dios está en primer lugar, tú no puedes prepararte para la derrota. Y Ana le dijo a Dios: esto que estoy pidiendo no es para mí. Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Es como tener hambre y pedir de comer para el vecino cuando tú estás muriéndote de hambre. ¿Quién hace esa oración? Son las Anas que oran por los hijos de los vecinos mientras los de ellos están en la calle sufriendo, pero se acuerdan de orar por los hijos de los vecinos, porque son madres.
Cuando usted va a orar, no ora solamente, nosotros no oramos solamente por Casa de Restauración. Oramos por todas las iglesias, oramos por todos los pastores, oramos por toda la gente. Cuando yo voy a orar, no oro solo por mi vida. A veces ni oro. Yo creo que yo casi nunca oro por mí. Porque yo sé que cuando yo entro ahí, Dios me va a dar como quiera, si estoy haciendo lo que Él me dice que haga. Si estoy pidiendo que Dios bendiga a la gente, si estoy pidiendo que Dios bendiga a la iglesia, si estoy pidiendo que Dios bendiga a Puerto Rico. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y es automático que cuando haces eso, la bendición de Dios va a venir. ¿Qué ocurrió? Que llegó el día, diga, llegó el día. Dígale al que está al lado suyo, va a llegar el día. La rutina de la religión nos deja estériles. ¿Será posible que Ana fuera a adorar a Dios cada año sin sufrir cambios que al menos le dieran la esperanza de que algo iba a pasar? Eso es lo que Ana quiso hacer. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero esta vez el manto de la pretensión se rasgaba en el alma del estéril. Como si un caudal saltara con su búsqueda, preparó su espíritu para una nueva revelación de Dios. Diga, eso es lo que estamos haciendo. Y en su angustia tocó a Dios. Y en su toque de gracia se derramó. A propósito, tal es el significado de Ana. ¿Sabe cuál es el significado de Ana? La gracia que hace posible lo imposible. Nos toca cuando encontramos su presencia. Cuando metemos en la presencia de Dios, no hay nada imposible que no pueda suceder. Es que cuando la gente aprende a meterse en las profundidades del Espíritu de Dios y nos olvidamos de seguir una religión y una rutina, entonces dejamos la esterilidad religiosa aparte y entramos a otro nivel. Porque cuando entras a la presencia de Dios, la maldición se tiene que quedar ahí y Dios acaba con la esterilidad, porque su presencia te toca para algo mayor. ¿Qué ocurrió? Que al cumplirse el tiempo, dígale que está lo suyo, tienes que esperar el tiempo. ¿En qué etapa estás de tu milagro? Yo no lo sé. Yo no sé en qué etapa de tu alumbramiento estás. En el primer mes, no lo sé. Si ya te empezaron a dar náuseas, tampoco lo sé. Yo no sé si te empezó a hinchar la barriga, no lo sé. A lo mejor la gente que te ve te dice, tú no puedes tener ningún milagro. Porque hay gente, tú sabes que hay mujeres que no le crece la barriga y tienen 6 meses y lo que tienen es una quenepa. Y hay gente que le crece la barriga más y a otros le crece menos. Y a los que le crece más se burlan de los que no le crece nada. Pero los que no le crece nada, tengan cuidado, puede tener gemelos. Yo he visto casos de mujeres flaquitas con una barriguita así chiquitita. Y en el primer sonograma lo que ha salido es uno. Y cuando llega el día del parto, son 2. Se sorprenden que en esa barriguita chiquita, oh, y aquella mujerota, con aquella barrigota bien grandota, parió un bebé que pesaba 8 onzas y media. No depende del grande de la barriga, no te dejes ir por eso. Ninguna madre en la realidad valora el valor de lo que tiene en su vientre por el tamaño de su barriga. Las madres jamás valoran lo que tienen en su vientre por el tamaño de su barriga. Lo valoran por lo que para ellas significa. Una madre puede parir uno que pese 7 onzas, que venga de 7 meses. Y una puede parir uno que nazca a los 9 meses completitos y no amarlo.
El valor de lo que tienes no es por el tamaño de lo que tienes. El valor de lo que tienes se lo da porque sabes que lo que tienes te lo ha dado Dios. Y eso es lo que le da valor a los milagros. Y a Ana le llegó el tiempo. A la estéril le llegó el tiempo. A la que subía a adorar le llegó el tiempo. A todos nos va a llegar un día. Y yo no sé en qué día tú estás. Te empezaron las náuseas, te está creciendo la barriga. Ya no puedes caminar igual. Es que la gente que tienen algo de Dios, se les cambia todo. No me digas que tienes algo de Dios adentro y estás igual. No. La gente que tienen algo de Dios, Dios lo transforma todo. Dios lo transforma todo. El viernes, cuando vinieron los hermanos de Utuado, entre ellos vino un hombre que el Viernes Santo que fui a predicar allá a Jayuya, ese hombre estaba allí de visita en esa iglesia. Yo conocí a ese hombre porque era mi lugar de trabajo y sabía en todo lo que se movía este hombre. Todo lo que hacía era beber y hacer negocios, beber y hacer negocios. Cuando fui a predicar ese Viernes Santo allá, vi a ese hombre que estaba en la parte de atrás. Sentí llamarlo para orar por él. Yo reconocí a ese hombre, sabía quién era. Sus hijos estaban ahí sirviendo a Dios, su esposa estaba sirviendo a Dios. Hice una oración. Cuando lo veo entrar el viernes con esa iglesia otra vez, ¿qué decidió hacer el hombre? Decidió cambiar de vida. Y el pastor me decía, ¿sabes pastor? En esos 3 días 20 y pico de personas se convirtieron. Entre jueves, viernes y domingo 20 y pico de personas se convirtieron. Con cada persona que fue a predicar. La gente decidió meter algo de Dios. Y cuando yo lo vi, no era la misma cara. No era la misma cara, no era el mismo hombre. Algo había de la presencia de Dios. O sea, no me digas que tienes un milagro adentro. No me digas que estás embarazado de Dios y no se te empieza a deformar algo. Tu cara tiene que cambiar. Moisés subió a estar en la presencia de Dios y cuando bajó de allí la gente no lo podía mirar y se tuvo que poner un velo porque había tanta presencia de Dios que su rostro le brillaba y la gente no lo podía mirar. No me digas que has estado en la presencia de Dios y que nada ha pasado. Ana entró a la presencia de Dios y esto lo cambió todo. Lo cambió todo. Y llegó el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, el día, llegó el día. Un día para Ana. Mire lo que ocurrió. Después subió el varón Elcana con toda su familia. En el 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Le puso por nombre Samuel. Dígale al que está a lo suyo, cuando vayas a orar, pide Samuel. Ponle a tu milagro Samuel. Ponle un nombre a tu milagro. No le empieces a decir a las cosas que Dios está haciendo, ay, pues porque no sé. No sé si lo hizo Dios. Fue el médico. No. Fue Dios. Pide un Samuel. Pastor, ¿puedo pedir un Samuel? Sí. Pide que tu milagro se llame Samuel. Pero déjame decirte algo. Si a ese milagro le llama Samuel, entonces debe ser Samuel, porque lo que estás pidiendo no es para ti. Debe ser Samuel, porque lo que estás pidiendo es para dárselo a Dios. Y entonces prepárate, porque Dios te va a dar ese Samuel. Que no se te olvide que cuando le pides a Dios un Samuel, lo que le estás pidiendo a Dios es algo para dárselo a Él. En resumen,
¿Qué ocurrió en la vida de esta mujer? Que aquellos rasgos marcados por la tristeza en el rostro de Ana se mudaron en gestos de alegría. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Eso dice en 1 Samuel 1:18. Una vez que te encuentras con la presencia de Dios, no vuelves a ser el mismo. Dile al que está al lado tuyo: si te encuentras con la presencia de Dios, no puedes volver a ser el mismo. Es que no puedes volver a ser el mismo, díselo, no puedes volver a ser el mismo. Eso sucedió con Ana, ya que la respuesta al pedido cambió su vida. Dios le concedió el deseo de su corazón y tuvo un niño a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Otra sección del nombre sugiere: Dios tiene oídos. Samuel también significa Dios tiene oídos. Digas: mi Dios no está sordo, Él está escuchando mi oración. La religiosidad se quiebra cuando los adoradores descubren que su Dios escucha. Cuando tú descubres, como una Ana, que cuando entras a la presencia de Dios se tiene que quebrar todo aquello que te impedía que tuvieras lo que le estabas pidiendo a Dios, entonces el resultado de esa adoración es esperar que lo que venga del cielo sea un gran milagro para tu vida, y que Dios empiece a bendecirte como nunca te había bendecido, y que empieces a verlo Samuel nacer de ti. Y yo no sé cuántos vientres se están preparando para dar a luz Samuel. En el instante en el que el nombre de Dios deja de estar congelado pasivamente en las páginas de la tradición, es cuando iniciamos un nuevo camino. Cuando el nombre de Dios deja de convertirse para nosotros en algo mágico, en el que para cualquier situación lo mencionamos como si Dios tuviera algo mágico en su nombre. No, el nombre de Dios no va a hacer que los demonios se vayan solo porque los mencionamos. La vara que Dios le dio a Aarón y la vara que Dios le dio a Moisés no tenían poder en ellas mismas. Eran pedazos de madera sin ninguna utilidad, si no fuera por la autoridad que Dios puso en aquellos que la tenían. Las varas por sí mismas no podían hacer que el agua saliera de las piedras, ni podían dividir las aguas. Las varas en sí solas no representaban autoridad. Lo que hacía posible que esas varas tuvieran significado era aquel que las tenía. Moisés y Aarón eran representativos de hombres de Dios que tenían autoridad, y las varas vinieron a ser símbolos de autoridad porque estaban en las manos de hombres que tenían autoridad. Dios no tiene su nombre como algo mágico a lo que lo mencionamos y los demonios salen corriendo. Si no amas a Dios y si no tienes el nombre de Dios en tu vida grabado como algo que es real, no lo vas a poder utilizar como utilizan la gente a veces cualquier cosa. Sería como la gente que utilizan un medallón o algo en la religión cuando algo ocurría y lo ponían, usaban el agua bendita y usaban un montón de cosas más en las que creían que eso tenía poder. Eso no es el nombre de Dios. Toda autoridad le fue dada. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y cuando tú piensas que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, no tienes que usarlo como algo mágico. Lo que tienes es que tomar la palabra como la tomó Ana. Porque quien sabe que Dios tiene el poder, lo único que tiene que hacer es utilizar lo que Dios le ha dado para que ese poder se manifieste y deje de estar guardado. ¿Qué hizo Ana? Cuando Ana le llegó el tiempo de subir a adorar y su esposo le dijo: Ana, hay que subir otra vez. Ana dijo: ve tú, yo me voy a quedar aquí amamantándolo. ¿Qué estaba diciéndole Ana? Los milagros nacen, pero después que nacen necesitan ser madurados. Y Ana pudo discernir que ya el milagro era de ella, pero ese milagro había que madurarlo. Y lo más importante en la vida natural de un niño es la primera leche que toma de las mamas de su mamá.
Y Ana dijo, este niño todavía no está listo. Es de Dios. Este milagro es de Dios. Yo se lo pedí a Dios y es de Él. Y voy a cumplirle, pero voy a madurarlo primero. Y hasta que Ana no supo que ese niño se podía destetar, hasta que no sepas, hasta que no te des cuenta, hasta que no tengas por convicción propia y por el Espíritu de Dios que tu milagro está listo y que está maduro, no hagas nada. La gente de esta generación van a tener que aprenderse a mover por convicción y no por una emoción. Los adoradores no se mueven por emociones, se mueven por el Espíritu, porque escuchamos a Dios. Voces vamos a escuchar, donde quiera vamos a escuchar. Hemos tenido toda la vida escuchando voces. El diablo por un lado nos dijo un día que no íbamos a llegar a ser nadie en la vida. Y por el otro lado Dios nos decía, te voy a bendecir, te voy a dar una familia, te voy a dar una casa, te voy a dar una esposa, te voy a dar hijos. Por un lado el diablo te decía, tú vas a ser un miserable, te vas a morir, te voy a matar. Y por el otro lado Dios te decía, tú no te vas a morir, yo te voy a alargar la vida, yo te voy a bendecir. Tú vas a ser un bendecido, vas a ser una bendecida de Dios. En esencia, Ana no pidió un milagro para ella. Lo que Ana pidió, lo pidió para honrar a Dios. ¿Por qué la oración de Ana es importante? Porque muchos de nosotros hemos pedido cosas que nos quitaron el lugar de Dios. Hoy muchos de nosotros estamos estancados y estériles. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que pedimos un día nos atrasaron el propósito de Dios de nuestra vida. Nos retrasaron la esencia y nos quitaron el primer lugar de Dios. La oración de Ana es importante, porque cuando Ana pidió, en su oración, como principio puso a Dios primero. Ana no estaba diciendo que como madre no necesitaba un hijo, lo necesitaba. Y dice que lloró con amargura, estaba triste. Pero Ana jamás le permitió a su amargura nublar el propósito de Dios en su vida. Porque lo que Ana pedía no era para poner contento a su esposo, y eso le iba a poner en una posición evidentemente privilegiada. Pero no lo hizo por eso. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos no lo hagamos por vanagloria o para contienda, que todo lo hagamos para el Señor. Y Ana, todo lo que estaba pidiendo, le estaba pidiendo para honrar. Y cuando Ana pidió esta oración, Ana pidió algo para honrar a Dios. En esencia, otra vez, Samuel nunca iba a ser un obstáculo para que Ana sirviera a Dios. Samuel sería la bendición. En las Anas, Samuel las lleva a la presencia de Dios. En la generación de Ana, los Samueles la llevan siempre a adorar. En la generación de Ana, los Samueles te hacen recordar que cuando pidas, siempre pidas para honrar primero a Dios. En la generación de Ana, las Anas piden porque jamás han pedido algo para dejar de cumplir con Dios. Siempre piden para que el reino de Dios sea exaltado primero. ¿Qué hizo Dios? Le dio a Samuel. ¿Y qué hizo Ana? Se lo llevó a Dios. Al cumplir el tiempo se lo llevó a Dios. Y mire lo que ocurre aquí. Vea conmigo en el verso 24 de Primera de Samuel. Después, verso 24 de Primera de Samuel. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová a Silo. Y el niño era, mire esto, dígame una cosa, ¿qué madre se atreve a hacer lo que hizo Ana? ¿A qué edad más o menos puede un nene estar destetado?
¿A qué edad? Yo no sé mucho de eso, pero díganme. ¿Ah? Pueden, no, hay nenes que si los dejan a los 5. Yo conozco una vecina que la nena tenía ¿cuánto? ¿Cuántos años? 12 años y todavía estaba ahí. Pero dígame normalmente. Un año, 2 años. A 1 año, 2 años todavía un niño es pequeño. Has estado toda la vida orando por eso. Y a los 2 años, Ana dice: voy a cumplirte lo que te dije. Mire, hermano, a los 2 años, Samuel era un bebé. Ana lo había tenido en su cuarto quizás. Ana le había cosido su ropita. Ana lo había bañado, le había dado la leche, lo había tenido cerca de ella. Pero las Anas saben cumplirle a Dios. Las Anas saben desprenderse de aquello que representa para otros el valor más grande de lo humano, pero para las Anas representa el valor más grande de lo eterno. Y cuando se pone en balanza el valor de lo humano con el valor de lo eterno, entonces tú decides poner en balanza el valor de lo eterno y te dejas guiar por lo eterno, porque eso es lo que es permanente en la vida tuya y en la mía. Y Ana dijo: yo te lo ofrecí. Esto no es mío, Señor. ¿Y ustedes creen que Ana fue para allá riéndose? Ana tuvo que ir para allá llorando. Ana tuvo que ir en el camino diciéndole: papá, bebé, hasta hoy terminaron tus días en mi casa, porque ahora vas para la casa de Dios. ¿Qué clase de pensamiento y de fe hay que tener para hacer cosas como esas? ¿Qué mujer pide un hijo para después entregárselo a Dios? Ana no esperó que Dios se lo pidiera. Hay casos en la Biblia a los que Dios tuvo que pedirle cosas, como Abraham. Pero hay otros en la Biblia que sorprendieron a Dios, que Dios no le tuvo que pedir nada. Y Ana dijo: yo te lo ofrecí, yo te lo traigo. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Lo trajeron a Elí y dijo: Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Qué vergüenza para Elí. Óyeme esto. Elí era el sacerdote, el mismo que le había dicho a Ana: Ana, digiere tu vino. Ana, ¿qué te pasa? ¿Dónde cogiste esa borrachera? Y ahora, después de un tiempo, se le aparece a Ana, la misma mujer, en el mismo lugar, y le dice: hey, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy aquella mujer estéril, aquella que tú dijiste que estaba borracha. Yo soy aquella mujer, y hoy estoy aquí para darte testimonio de que Dios no está sordo. Hoy estoy aquí para decirte que Dios es real. Déselo fuerte a Dios. Y dice en el capítulo 2, con esto voy a terminar. Y Ana oró, otra vez esta mujer oraba y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Diga, los que se ponen tristes cuando le dan algo a Dios, Dios no lo recibe. Ana le estaba entregando lo más grande que se le puede entregar: un hijo. Y Ana dice que estaba ¿cómo? ¿Cómo dice que Ana estaba? Regocijada en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Esto es un cántico de Ana. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Eso lo había vivido Ana. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Diga, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios
de todo Israel es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Esto es lo que pasa cuando pide Samuel. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del pobre al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerse sentarse con los príncipes, a hacer de sitio su honor, porque Jehová son las columnas de la tierra. Este es el Dios a quien nosotros le servimos. Este era un verso que yo estaba buscando hace tiempo. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerse sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Diga: eso es lo que yo voy a hacer. Mire, sacúdase y dígale al diablo: se acabó, voy a heredar un sitio de honor. Se acabó de ser cola, voy a ser cabeza. No voy a estar atrás, voy a estar al frente. Yo aprendí de una pastora que es prima de la pastora Brenda, algo que dijo que me arrancó la cabeza. Cuando el esperma entra a hacer su trabajo en la vida de una mujer y va corriendo para colarse hasta donde tiene que llegar, lo primero que entra es la cabeza y lo último que entra es la cola. Porque Dios nunca te hizo cola. Dios siempre quiso que tú fueras cabeza. Y hasta cuando eras así, minúsculo, lo primero que entró de ese esperma por ahí no fue la cola, fue la cabeza. Porque Dios siempre te profetizó que lo primero que tú serías en la vida sería cabeza y no cola. Si todavía eres cola, es porque tú quieres. Dios te está diciendo hoy a dónde tienes que estar. Hay un lugar de honor que Dios te tiene. Hay un lugar de honor que Dios te está guardando. Hay un lugar de honor donde Dios te ha llamado. Pero si tú quieres permanecer ahí, no es culpa de Dios. O sea, diga conmigo: hay un muladar y un lugar de honor. ¿Tú quieres estar en el muladar o quieres estar en el lugar de honor? ¿A dónde está la generación de las Ana? ¿A dónde está la generación de las Ana? ¿A dónde está la generación que sabe pedir para el reino? ¿A dónde está la generación que entra para honrar? ¿A dónde está la generación que no se va a cansar de orar? ¿A dónde está la generación que va a marcar su vida y va a marcar la vida de su familia haciendo sendas donde no había? ¿A dónde están aquellos que van a dejar marca en la vida de aquellos que un día no creyeron? ¿A dónde están los Ana aquí en esta mañana? Yo no escucho a los Ana. Santo Dios, yo no escucho a los Ana. Yo no escucho a los Ana. Yo quiero ver allá en la transmisión a dónde están las Anas que hoy están ahí. Esto es decisivo. Esto es decisivo. Dios quiere que vayamos al lugar de honor, pero no podemos llegar ahí estériles.